A continuación les voy a describir los tipos de cáncer de tiroides. El tiroides está formado principalmente por células epiteliales que incorporan yodo en hormona tiroidea para que se almacene en los folículos y por un número pequeño de células parafoliculares que producen calcitocina. Puede producirse la transformación maligna de cualquier tipo de células, pero la neoplasia maligna parafolicular, cáncer medular de tiroides, es mucho menos frecuente que los cánceres derivados de las células del epitelio folicular. Las neoplasias malignas de las células del epitelio folicular se denominan de acuerdo a su aspecto microscópico y son el carcinoma papilar, el folicular y el anaplásico. Ahora bien, les explicaré la frecuencia de cada tipo de cáncer de tiroides. El carcinoma papilar y sus variantes representan alrededor del 80% de los cánceres de tiroides, mientras que el carcinoma folicular supone aproximadamente el 11% de las neoplasias malignas de tiroides. El carcinoma de las células de Hutler representa el 4% de las neoplasias malignas. En estas tres formas se conocen con frecuencia como los carcinomas diferenciados de tiroides. El cáncer medular de tiroides representa alrededor de 2 a 10% de los carcinomas de tiroides, mientras que las formas anaplásticas representan del 1 al 10%. Ahora vamos a describir la histología de las dos formas diferenciadas del carcinoma de tiroides. Los carcinoma papilar y folicular son histológicamente distintos. El carcinoma papilar es generalmente un tumor no encapsulado, compuesto por células aumentadas de tamaño, con un citoplasma denso y núcleos superpuestos, que tienen una cromatina marcada y granular, nucleolos y cuerpos de inclusión pseudonucleares. A menudo es conocido también como ojos de la huérfana Anei, todos dispuestos en estructuras papilares. El carcinoma folicular suele caracterizarse por células tiroideas de aspecto atípico, con nucleolos densos, uniformes y superpuestos y una estructura microfolicular desorganizada. Ahora, ¿cómo se distingue el carcinoma diferenciado de los adenomas foliculares benignos? El carcinoma folicular no se puede diferenciar con seguridad de los adenomas foliculares benignos, solo por criterios citomorfológicos. El cáncer folicular debe demostrar invasión de la cápsula del tumor o de los vasos sanguíneos. Los tipos de carcinoma papilar. Los tumores que contienen elementos histológicos de ambos tipos de carcinoma se clasifican como cáncer papilar folicular y se consideran variantes del carcinoma papilar. Otras dos variantes anatomopatológicas del carcinoma papilar, el de célula alta y el de célula insular, pueden ser ligeramente más agresivas que otras formas papilares. Síntomas y signos. El carcinoma tiroideo suele aparecer como un nódulo palpable firme, no hipersensible en el tiroides. Grandes cánceres tiroideos pueden causar molestia en el cuello, disfagia o ronquera, con debido a la presión sobre el nervio laringeo recurrente. Cerca del 3% de las neoplasias tiroideas se presentan con metástasis, por lo general a ganglios linfáticos locales, aunque a veces a sitios distales como hueso o pulmones. El carcinoma tiroideo diferenciado funcionante metastásico a veces puede secretar suficiente cantidad de hormona tiroidea como para producir tirotoxicosis. El carcinoma tiroideo medular causa frecuentemente bochornos y diarreas, el 30%, fatiga y otros síntomas. Cerca del 5% desarrolla síndrome de Cushing por secreción de las hormonas corticotropina y la hormona liberadora de la hormona
adrenocorticotropa. Se presentan signos de presión o invasión de tejidos circundantes en los tumores aplásticos o tumores de larga duración, con parálisis del nervio laríngeo recurrente o fijación del nódulo a estructuras vecinas. Diagnóstico del comportamiento clínico de los carcinomas papilar y folicular. Los carcinoma papilar y folicular son entidades clínicamente diferentes. La mayoría de los endocrinólogos consideran que el carcinoma folicular es el más agresivo de los cánceres diferenciados, con una tasa más elevada de metástasis, recidivas más frecuentes tras el tratamiento y una tasa de mortalidad exagerada en comparación con la relativamente indolente carcinoma papilar. Esta visión no es universal. En algunas literaturas se cree que están marcadas dicotómica entre la evolución clínica de los carcinomas papilar y folicular es artificial y atribuyen la aparente superior agresividad del carcinoma folicular a su aparición en una población mayor. Afirman que cuando los casos están controlados por la edad, la evolución de los pacientes con cualquier forma de cáncer diferenciado de tiroides es comparable. ¿Quién padece un carcinoma papilar? La enfermedad puede aparecer a cualquier edad, pero tiene un pico de incidencia durante el cuarto decenio de la vida. Las mujeres se afectan con mayor frecuencia que los varones y pueden representar del 62 al 81% de los pacientes en la mayoría de las series. Ahora vamos a explicar la metástasis ganglionares del carcinoma papilar. El carcinoma papilar metastatiza con frecuencia a las adenopatías regionales cervicales mediastínicas altas. En el momento de la cirugía, entre el 35 y el 43% de los pacientes presentan adenopatías regionales aumentadas de tamaño, afectadas por el carcinoma. Si se extraen y se examinan sistemáticamente las adenopatías para determinar si hay focos microscópicos, la prevalencia de metástasis cervicales aumenta al 90%. Al contrario de lo que ocurre en otras neoplasias, la presencia del carcinoma papilar en las adenopatías regionales no aumenta la mortalidad, pero sí aumenta, no obstante, la probabilidad de recidiva después del tratamiento. Hasta el 20% de las lesiones recurrentes no se pueden erradicar posteriormente. ¿Cuál es la frecuencia de la metástasis del carcinoma papilar en localizaciones extraganglionares? Aunque las metástasis ganglionares son frecuentes solo en el 3 a 7% de los pacientes con carcinoma papilar, manifiestan lesiones metastásicas a distancia durante el tratamiento inicial. La metástasis a distancia afectan al pulmón en un 76% de los focos a distancia, al hueso, que es el 23% de los focos a distancia, y al cerebro, que tiene un 15% de los focos a distancia. Ahora bien, ¿quién va a padecer un carcinoma folicular? Esta se puede producir a cualquier edad, pero no tiene un pico de incidencia más tardío que el carcinoma papilar. Las mujeres superan a los varones, representando alrededor del 60% de los casos. El carcinoma folicular aparece con mayor frecuencia en las zonas con deficiencia de yodo. La incidencia de esta neoplasia ha descendido conforme se ha aumentado los suplementos de yodo. Ahora vamos a hablar de la metástasis del carcinoma folicular. El carcinoma folicular suele presentarse como un nódulo asintomático dentro del tiroides, pero al contrario de lo que ocurre en el carcinoma papilar, puede aparecer con un único foco metastásico aislado pulmonar u óseo, sin una lesión tiroidea palpable.
Raramente los focos metastásicos del carcinoma folicular mantienen la capacidad de síntesis hormonal y tienen una producción excesiva de hormonas tiroideas, lo que origina tirotoxicosis. El tumor se halla casi siempre encapsulado y en el grado de invasión vascular de mínima a extensa. Es indicativo de su potencial maligno. El carcinoma folicular generalmente es unifocal. La muerte por el carcinoma folicular se produce entre el 13 y el 59% de los pacientes con un seguimiento de 20 años. Los factores que en el momento del tratamiento inicial conllevan a un mal pronóstico son una edad superior a los 50 años, ser varón en algunos estudios, un marcado grado de invasión vascular y metástasis a distancia. Tratamiento quirúrgico. La extirpación quirúrgica es el tratamiento de elección para los carcinomas tiroideos. El ultrasonido del cuello es útil tanto preoperatoriamente como durante el seguimiento. Para el carcinoma papilar diferenciado y el carcinoma folicular es adecuado la tiroidectomía como remoción limitada de los nódulos linfáticos cervicales. Tratamiento médico y con quimioterapia. Los pacientes son sometidos a tiroidectomía por cáncer de tiroides diferenciado. Deben de tomar tratamientos sustitutivos de tiroides de por vida. Radioterapia externa. La radiación externa se puede distinguir de la metástasis ósea. Las metástasis encefálicas no suelen responder al 131 y mejor son resacadas o tratadas con terapéutica de radiación con bisturí. Y por último tenemos el pronóstico. El pronóstico del carcinoma tiroideo diferenciado papilar y folicular por lo general es excelente, particularmente en adultos menores de 45 años de edad. Las siguientes características implican mal pronóstico, edad avanzada, sexo masculino, metástasis ósea o cerebrales grandes, metástasis pulmonares. Ciertos tipos histológicos papilares se acompañan de mayor riesgo de recurrencia de células altas columnares y los tipos esclerosantes difuso. Bueno, y ahora continuaremos con el caso clínico de cáncer de tiroides. Presentación del caso clínico. Este caso clínico es referente a una femenina de 51 años de edad, procedente de Tegucigalpa, Distrito Federal, evangélica, ama de casa, atendida el 25 de mayo del 2016 en la consulta externa de cirugía de EU y trasladada a la sala de cirugía general el 27 de mayo de 2016. Consulta por presentar masa en región anterior del cuello de un año de evolución, de crecimiento progresivo, dolorosa la palpación, la cual presentaba una úlcera de 8 centímetros de diámetro de un mes de evolución. La paciente afirma astenia, adinamia, pérdida de peso, disfagia y disfonía. Antecedentes gineco-obstétricos, anticoncepción quirúrgica voluntaria hace 14 años en la Asociación Hondureña de Planificación de Familia, partos 10, cesárea 0, hijos vivos 10, hijos muertos 0. En examen físico, presión arterial 110/70 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca y pulso de 88 por minuto, frecuencia respiratoria 18 por minuto, temperatura de 37 grados, cuello asimétrico a expensas de masa de aproximadamente 15 por 15 centímetros de diámetro, dolorosa la palpación, móvil, bordes irregulares, consistencia dura, adherida a planos profundos, úlcera sangrante de 8 centímetros de diámetro con zonas moderadas de necrosis. En laboratorio hemograma, la hemoglobina tuvo 11.6 gramos por decilitro, hematocrito 35.9%, leucocitos 9.510 células
por milímetro cúbico. Neutrófilos 36.8%, plaquetas 280.000 células por milímetro cúbico, química especial T4 libre 1.14 nanogramos por decilitro, lo que sería normal a 0.89 a 1.76 nanogramos por decilitro. En la TSH obtuvo 2.10 miliunidades por mililitro, lo que sería normal a 0.4 a 4.0 miliunidades por mililitro. En estudios de imagen ultrasonido del cuello, en glándula tiroides se observa masa sólida de contornos definidos con microvascularidad al estudio Doppler, ambos lóbulos aumentados de tamaño, ganglios cervicales de aspecto inflamatorio. Se sugiere estudio histopatológico. Tomografía axial computarizada. Constatada de cuello el 26 de mayo del 2016. Tráquea central sin lesiones ni anormalidades. Masa a nivel de cartílago tiroides de 7.6 por 6.9 centímetros. De bordes definido que no deforman ni comprimen estructuras vasculares ni musculares. Dicha masa impresiona que depende de la glándula tiroides, con múltiples calcificaciones y sin área de necrosis. Múltiples ganglios cervicales bilaterales aumentados de tamaño y de características benignas. Otros estudios realizados el 28 de mayo del 2016, toma de biopsia por aspiración con aguja fina. De masa en cuello reportó carcinoma papilar de tiroides metastásico con focos de necrosis e inflamación. Segunda biopsia a cielo abierto extraída en quirófano el 6 de junio del 2016, reportó carcinoma anaplásico de tiroides con focos de neoplasia papilar variante de células altas, como se muestran en las siguientes imágenes. En tratamiento quirúrgico se realizó tiroidectomía total el 6 de junio del 2016, encontrando los siguientes hallazgos: una masa tiroidea de 12 por 7 centímetros, con un peso de 200 gramos, la masa tumoral dependiente del istmo de la glándula tiroides, con adherencia a músculos pretiroideos, lóbulos derechos e izquierdos de glándula tiroides de aspecto normal. Se realizó la toma de biopsia durante el procedimiento, la cual es llevada al laboratorio de patologías del HEU para estudios histopatológicos confirmando carcinoma anaplásico de tiroides. Posterior a la alta se indicó levotiroxina 100 microgramos vía oral cada día en ayunas de por vida y calcio 2 tabletas vía oral cada día por un mes. Se citó en consulta externa de cirugía para control y seguimiento. A continuación, mi compañero Serrano Reséndiz Jorge y el de la voz Morales Pérez Juan José de Jesús desglosaremos el tema de nódulo hipertiroideo hiperfuncionante. ¿Qué es un nódulo hiperfuncionante de tiroides? Es un adenoma tóxico que actúa de forma autónoma y que también se le conoce como nódulo autónomo. Este secreta una gran cantidad de hormonas tiroideas y pueden aparecer dentro de una tiroides normal o dentro de un bocio, llamado finalmente como nódulo multinodular. Estos adenomas tóxicos son benignos y son pocos los que se conocen que sean malignos. Dentro de la etiología se desconoce cuáles son las causas exactas que lo provocan, pero algunos autores mencionan que se debe a una mutación activadora somática, adquiridas en el gen que codifica el TSHR. La mayoría de los pacientes con estos módulos presentan mutaciones activadoras somáticas adquiridas en el gen que codifica el receptor de tirotropina, que es la TSHR. Estas mutaciones, localizadas principalmente en el dominio transmembrana del receptor, inducen un acoplamiento constitutivo del receptor de la GS-alfa, aumentando las concentraciones de AMP cíclico y potenciando la proliferación y la función de las células foliculares de la tiroides con menor frecuencia. Las mutaciones somáticas se identifican en el gen de la GS-alfa. Estas mutaciones, similares a las observadas en el síndrome de McCune o en un subgrupo de adenomas sumotrófobas,
alteran la hidrólisis de la GTP, causando también activación constitutiva de la vía de señalización del AMP cíclico. Algunos de los síntomas más habituales son el nódulo tiroideo de pequeño o mediano tamaño sin dolor y de consistencia muy firme. También se presenta dificultad para respirar, alteraciones en la deglución y afonía. En el examen físico podemos notar un nódulo definido de un lado, con muy poco tejido tiroideo en el otro lado. Y en la inspección se observa pérdida de peso, debilidad, falta de aliento, palpitaciones, taquicardia e intolerancia al calor. Además de las manifestaciones clínicas antes dichas, la presencia en la ecografía y en la demografía tiroidea se observa presencia de hormonas tiroideas T3 y T4 normales o elevadas, y la TSH va a estar baja. La presencia de un nódulo que capta yodo radioactivo cuando realiza una gammagrafía de tiroide, el cual se puede representar como un nódulo caliente. Los adenomas tóxicos por lo general son adenomas foliculares benignos y casi nunca son malignos. Se adjunta imagen de una ecografía. Bueno, continuando con el tema, en el tratamiento tenemos que hay diversos tipos de procedimientos. El tratamiento de elección suele ser de yodo radiactivo para quemar el nódulo, ya que ocasionalmente el yodo puede afectar al resto del tiroides y producir un hipotiroidismo. Otra alternativa es, cuando existe un importante crecimiento del tiroides, hacer una cirugía dirigida a extirpar el nódulo. Y en personas que no quieren recibir yodo radiactivo o que no quieren ser operadas, se puede valorar la administración de láser o la inyección de alcohol en su interior. Como pronóstico de esta afección, incluso en sus estadios avanzados, es favorable si se efectúa un buen tratamiento. La mayoría de los nódulos tiroideos suelen mantener un comportamiento estable. Si el tratamiento fue quirúrgico, se reduce entre un 40 a un 90% el tamaño del nódulo al año de realizarse dicho procedimiento. Bien, como caso clínico tenemos a un hombre de 43 años de edad que inició su padecimiento actual en agosto del 2002, refiriendo cefalea hemicraneal de predominio derecho de intensidad variable hasta ser 10 de 10 sin respuesta al tratamiento farmacológico a base de AINES y ergotamínicos, con intolerancia a la vía oral, foto y fonofobia severas, motivo por el cual acudió con el médico facultativo, quien realizó un Doppler carotidio donde se documentó un nódulo tiroideo izquierdo. En los antecedentes familiares de primer grado de adenocarcinoma gástrico, y también se detectó con diabetes mellitus tipo 2. El paciente no cuenta con antecedentes personales patológicos de importancia y refirió tener una fractura de radio izquierdo en la infancia y una migraña a los 10 años de diagnóstico tratada con flunaricina y resección del Schwann-Nohm a nivel de la T4 en 1995. Cuello asimétrico a nivel base de cuello, con ligera desviación traqueal a la derecha, presencia de nódulo bien delimitado, de consistencia blanda, no doloroso, desplazable, localizado a un nivel de lóbulo superior izquierdo,
de la glándula tiroides de aproximadamente 1.5 por 2.0 centímetros. No se auscultan soplos y los pulsos carotídeos son homócronos y sincrónicos. No se detectan adenomelgalgias en el resto de la exploración de cuello. Tórax normalíneo con adecuados movimientos de aflexión y amplexación con exploración cardiopulmonar y abdominal sin datos patológicos que comentar. En el tratamiento se derivó a una cirugía y se inició un tratamiento con metamizol de 5 miligramos por 12 horas, cada 12 horas por vía oral. Después de la operación, el paciente permanece asintomático con un tratamiento sustitutivo con levotiroxina de 50 miligramos.